Buenas tardes, vamos a empezar la clase teórica de hospitalaria. Como les comenté al inicio del curso, para esta clase tenemos una docente invitada, que es la doctora María Isabel Anticona, que es egresada de la facultad, médica endocrinóloga por la Universidad Cayetano Heredia, magíster en instrucción y docencia en la Institución de Nutrición para la UPC, con posgrados en nutrición clínica en la Católica de Chile y en UNAM, la Autónoma de México, y el semestre pasado docente del curso de bioquímica. Probablemente sea una de las últimas teorías que exista de nutrición en terapéutica, porque en el nuevo plan curricular hay un curso de nutrición clínica. Por la carencia de la formación de nutrición a lo largo de nuestra carrera, justamente había una clase de esto, ¿no? Acá lo que van a aprender sobre todo son conceptos básicos de nutrición hospitalaria, cómo evaluar a un paciente y los aspectos individualizados de cada paciente de acuerdo a sus condiciones, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, los encaramos con la doctora. Adelante. Doctor Diego. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? No se olviden el código QR para que puedan participar. Solo veo dos personas. Acá sale todo, ¿ya? O sea, acá sale quien participa, quien no participa. Ahí conéctense. ¿Sí? ¿Están todos? Vale. Si es que no pueden entrar por el QR porque hay algunos que no funcionan, ya saben, tienen acá el enlace. Ya, ahí veo 6. Bueno, vamos a avanzar, ¿ya? El logro de la sesión, ¿se escucha bien hasta el fondo? ¿Sí? ¿Sí? Ya, genial. Es que van a poder realizar un diagnóstico nutricional, ¿ya? Del paciente adulto hospitalizado y van a poder hacer un esquema de soporte nutricional del paciente. Este es el índice de lo que se va a ver hoy, eso es lo que vas a aprender, ¿ya? ¿Por qué es importante esta sesión? Porque ustedes ya han pasado por medicina, ¿no es cierto? Sí, ya pasan por medicina todos, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Y se han dado cuenta de que las salas de hospitalización no todos son pacientes así delgaditos, hay pacientes que también tienen cierto grado de obesidad, sobrepeso, y se han dado cuenta por ahí que muchos de ellos por la misma enfermedad dejan de comer, bajan más de peso y eso los lleva a un desenlace fatal. Se sabe que del 30 al 45% de los pacientes cuando ingresan a la hospitalización, estos tienen riesgo de malnutrición o algunos ya vienen con una enfermedad de fondo que predispone a esta desnutrición en el paciente. ¿Ya? Entonces, ahora quiero que participen ahí pongan cuál es la principal causa de malnutrición en pacientes hospitalizados según lo que ustedes han visto hasta el momento. Tienen 18 segundos, escriben. Fernando, tuberculosis. Fernando Loaiza. Fernando Loaiza es una principal causa. Efectos adversos de medicamentos, shock. Ya, genial. Entonces, si hay enfermedades crónicas, por ejemplo, pacientes que ya vienen, vamos a poner un ejemplo, pacientes que pueden tener un cáncer gástrico y que no están comiendo, ¿no? Los predispone a malnutrición. Recursos económicos, ¿sí? No es lo mismo de repente lo que ustedes pueden comer o lo que puede comer alguien que vive por ejemplo, vamos a poner en una zona con asentamiento humano. De repente no comen lo mismo. Y el día que ustedes vayan a su serum van a ver qué diferente es la comida, ¿ya? Entonces ahí se van a dar cuenta. Ahora, vamos a hablar un poco de malnutrición en el hospitalizado y para que puedan entender esto y bien como ustedes lo han colocado, las causas de malnutrición usualmente se van a dar por inflamación asociada a la enfermedad. Sin embargo, hay otras causas que les he colocado aquí abajo para que ustedes las tengan en cuenta, sobre todo lo que es reducción del apetito y la ingesta, endocrinopatías, pacientes que pueden tener diabetes, por ejemplo, ¿no? Que puede estar malnutrido, la sarcopenia, sobre todo porque su paciente va a estar echadito, ¿no es cierto? Va a estar echado, ahí no se va a mover y ustedes van a ver que su pierna que llegó gigante se vuelve una piernita súper delgadita. Muchos pacientes 10 días de hospitalización y después ya no pueden ni pararse, ¿no? La edad que los predispone a sarcopenia, o sea, pérdida de masa muscular, y los efectos adversos del tratamiento, como bien lo dijeron ustedes. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a aprender lo que es la respuesta metabólica al estrés y aquí vamos a tener 3 puntos importantes. Durante un proceso de estrés va a haber cambios metabólicos dados por el impacto en el metabolismo energético, los cambios bioquímicos y van a haber mediadores inflamatorios que van a predisponer a cambios metabólicos también. Dentro de ellos vamos a ver que va a haber una activación de vías catabólicas. ¿Para qué? Para que ese cuerpo tenga más energía y pueda responder al estrés.
va a haber degradación de proteínas musculares, lo cual va a incrementar la producción de aminoácidos como sustrato energético y como proteínas de fase aguda. Pero también va a haber estimulación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. ¿Ya? O sea, hipotálamo, hipófisis, adrenal, cortisol, ¿no es cierto? Los mediadores inflamatorios que se van a producir por este estrés van a contribuir al metabolismo, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, que van a predisponer a este paciente a resistencia a la insulina. Ahora, la respuesta metabólica al estrés va a tener tres momentos, ¿sí? Aquí están todas las posibles injurias que pueden haber. ¿Ya? Vamos a poner por los nervios aferentes, si hay disminución de oxígeno o incremento del CO2, se activan quimiorreceptores a nivel central. Y la primera respuesta que tenemos es del sistema nervioso simpático. ¿Ya? Vamos a tener receptores adrenérgicos, la médula adrenal que va a comenzar a responder en minutos, segundos, minutos. En el transcurso de las horas se va a activar el sistema hipotálamo, hipófisis. Acá tenemos adrenal, tirotropo, somatotropo y también todo el eje gonadal. En el transcurso de días va a haber un proceso inflamatorio, el sistema inmune va a comenzar a actuar y van a activarse por ahí y van a producirse mediadores inflamatorios y por último, al plazo de semanas, va a haber cambios en el comportamiento, como por ejemplo que ya no tenga apetito tu paciente, ¿no? Incluso un poquito desconectado. Teniendo en cuenta esto, voy a explicar rápidamente las fases para conocimiento general y poder ubicarnos porque esta clase es importante. ¿Ya? Vimos en la primera fase va a haber activación del sistema nervioso simpático y la activación del eje hipotálamo-hipófisis, en este caso adrenal, por ejemplo, ¿no? La activación del sistema nervioso simpático nos va a ayudar a que haya una adaptación a la demanda energética que va a estar incrementada, va a haber una homeostasis ahí en lo que es la glucosa, se movilizan sustratos energéticos. Y aquí lo que vamos a ver es que va a haber resistencia periférica, por ejemplo, a la insulina, a un incremento de cortisol. ¿Ya? Lo que vamos a ver en diferentes fases, lo cual va a aumentar el metabolismo para que tú puedas sobrevivir a un proceso de estrés. También hemos visto que el tejido adiposo no es solo la grasita, el rollito que te sale, no, también el tejido adiposo va a tener sustancias que son las adipoquinas. ¿Ya? Dentro de ellas, las dos más conocidas son la leptina y la adiponectina. La adiponectina, mira, te va a proteger de la disfunción, pero la leptina, por ejemplo, se ha demostrado que puede exacerbar la mortalidad porque hay una disfunción a nivel del endotelio. ¿Ya? Entonces también vemos que se comienzan a producir estas sustancias. También el sistema inmune va a activar, va a producir factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, 6, que va a incrementar ¿qué? El estrés oxidativo, ¿no? Entonces todo lo que es antioxidante va a estar, todo el sistema antioxidante disminuido, hay más estrés oxidativo, más inflamación, los cambios metabólicos que van a haber son los que ven por aquí y va a haber daño estructural de proteínas, de ADN. ¿Ya? Entonces todo eso va a ocurrir y ustedes tienen que nutrir bien a su paciente porque si no, ya saben en dónde va a caer. ¿Ya? ¿Qué pasa el día que tú haces ayuno? ¿Ya? Cuando tú haces un ayuno corto, vamos a ver, te fuiste al hospital sin tomar desayuno. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se va a activar en tu cuerpo? ¿Ya? Lo primero que va a pasar, va a haber una lipólisis. ¿Ya? Paso 1, lipólisis. El triglicérido se convierte en ácido graso y ese va a ser casi el 80% de tu sustrato energético. ¿Ya? El segundo paso es que va a haber cierta proteólisis para que los aminoácidos pasen a la síntesis hepática de glucosa, como la alanina y la glutamina. Va a haber síntesis de urea por el hígado, se va a excretar el 90% de esta urea por tu riñón. Y esto quiero que tengas en cuenta. Va a haber de 10 a 12 gramos de nitrógeno ureico, ¿ya? Que se va a excretar, lo cual corresponde a 30 gramos de masa magra. Quiero que te acuerdes de este valor, ¿ok? Y lo otro que va a ocurrir como tercer punto es que va a haber neoglucogenia. ¿Ya? Entonces el hígado va a usar esta alanina y lactato y el glicerol como energía, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, eso es el resumen, está aquí abajito. ¿Y qué pasa cuando tú tienes un ayuno prolongado? La lipólisis sí, los ácidos grasos son tu principal fuente de energía, pero hay una cetoadaptación, acá hay cetogénesis. ¿Ya? O sea, tú llevas muchas horas en ayuno, por ejemplo, ayuno intermitente, ¿ya? Va a haber la cetogénesis y tu cuerpo va a poder utilizar estos cuerpos cetónicos que va a producir por tu hígado para que tu sistema nervioso pueda utilizarlo, ¿ya? Tu sistema nervioso central, ¿ya? Y va a disminuir la neoglucogénesis, va a disminuir la proteólisis también. ¿Por qué? Porque hay cetoadaptación. ¿Para qué? Para reducir el consumo de proteínas por tu cuerpo. Eso pasa en ti y en mí cuando hacemos un ayuno intermitente ultra prolongado, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar en tu paciente? Tu paciente no va a tener esta cetoadaptación, entonces va a haber
mayor degradación de proteínas, más gasto energético, va a haber resistencia a señales periféricas, por lo menos va a tener resistencia a la insulina. Esta paciente va a tener un incremento de la neoglucogénesis y va a tener hiperglicemia. Por eso es que siempre que ustedes vean un paciente en estrés va a tener una hiperglicemia, es una respuesta propia del cuerpo a que no hay una cetoadaptación, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta que ahí hay esta cetoadaptación, también los lípidos van a sufrir ahí cierta alteración en su metabolismo, las proteínas también. Y te dije que más o menos veas que 10 a 12 gramos de nitrógeno corresponden a 30 gramos de ¿qué? De masa magra. Entonces imagínate, en un día, imagínate que aquí esta persona que está en estrés va a gastar más o menos de 20 a 30 gramos de nitrógeno al día. ¿Cuántos gramos de músculo va por ahí? 30 por 30, 30 por 30, 30 por 30, 900, ¿no? Casi un kilo de músculo, ¿me entiendes? O sea que si tú no lo alimentas, tu paciente está perdiendo casi un kilo de músculo al día. ¿Ya? Entonces, en eso radica la importancia de que usted aprenda sobre nutrición hospitalaria. Porque yo también fui interna y solo ponía dieta blanda, mala. O sea, no sé, no sabía qué era, pues, porque no nos enseñaban eso, ¿ya? Pero ahora vas a aprender a saber para qué lo indicas, ¿ok? Entonces, acá vamos a tener el cuadrito, qué ocurre en un ayuno prolongado y qué ocurre en un cuadro de estrés. ¿Ya? ¿Qué es lo importante? No hay cetogénesis, acá en la cetoadaptación no hay, ¿ya? Entonces, vamos a las preguntas. Raquel, Samuel, Andrés, ya, somos ya 19, pero yo creo que hay más personas, ¿no? Yo creo que hay más personas en esta sala. 25 jugadores. 25 jugadores, bueno, salen acá, pero hay 27. Ya, vamos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la malnutrición es correcta? Poco tiempo porque ustedes son maestros. Tres, dos, uno. Corte. Ya, muy bien. Bueno, los que respondieron, este 1, este 3 que respondieron acá, no se preocupen. La respuesta es esta. ¿Ya? Si ustedes marcan esta en su examen, le dan una prueba. ¿Ya? 30-45% presenta malnutrición. Ahora vamos a aprender las herramientas de tamizaje nutricional rápidamente. ¿Y por qué esto se los he puesto así, ya? Porque vamos a aprender esto que se llama proceso de atención. Proceso, ¿ya? Entonces un paso sigue después del otro, ¿ya? Y no es que se quede en el 4, sino sigue en el 3. ¿Cuándo tengo que comenzar este proceso de atención nutricional? Por lo menos 24 horas desde el ingreso. ¿Ya? Antes me ponía 24, 48, creo. Le ponemos 24 para que ustedes, de verdad, se pongan las pilas de ahí. Tenemos que hacer el tamizaje. Luego hacemos el diagnóstico, luego intervenimos al paciente, monitorizamos qué tal está esta intervención y volvemos a tamizar, ¿ya? Imagínate que tu paciente no tenga riesgo, ¿ya? No me voy a quedar acá y lo dejo ser hasta 30 días después de su hospitalización, no, sino tengo que seguir tamizando, ¿ya? Constantemente. Ahora, las herramientas que vamos a aprender son herramientas que son fáciles de usar, que son herramientas válidas y confiables, y esto es importante, ¿por qué? Porque ustedes van a ser nuestros doctores, ¿sí? Entonces, ustedes son ese personal encargado. Cuando yo sea abuelita, por favor, denme de comer, no me dejen en NPO todo el tiempo, ¿ya? Entonces, y tienen que retamizarme, o sea, si me ven de verdad, no estoy desnutrida, pero no me dejen ser, ¿ya? Hagan el retamizaje. Ahora, esas son las 4 herramientas más conocidas, si no, 1, 2, 3, 4. Y acá les he puesto para quién utilizo esas herramientas. Las más utilizadas en pacientes hospitalizados son las 2 últimas, que es el BCG, que es la valoración global subjetiva, y el NRS 2002, ¿ya? Que son las 2 que ustedes van a aprender. Esta es la valoración global subjetiva, que es bien sencilla, súper fácil de aplicar. Acá pones el peso del paciente, si ha perdido peso los 6 últimos meses, cuánto peso. Acá le sacan el porcentaje de peso que ha perdido. Según mi criterio, según lo que yo veo, ese paciente está estable, ha perdido peso, sí, eso depende de la historia clínica, ¿ya? Y tengo que ir respondiendo esas preguntas. ¿Por qué es el contra de esta prueba? Es el entrenamiento. ¿Por qué? Porque, como dice su nombre, es subjetivo. Lo que a mí me puede parecer, no sé, que está moderadamente disminuido, a otra persona le parece leve, ¿ya? Entonces, por eso es que tenemos que uniformizar la forma en cómo se evalúa el paciente, ¿ya? Y la otra es el NRS 2002.
Esta NRS 2002 tiene dos fases. La primera es la inicial, que si una de estas preguntas tiene una respuesta afirmativa, vamos a ir a evaluar a la segunda parte, ¿ya? El screening final. Pero si todos son no, no significa, como te dije, que vas a dejar al paciente ser ahí nomás que corre el agua, no, sino vas a reevaluarlo de manera semanal, sobre todo si va a ir a cirugía tu paciente. En la segunda parte evaluamos el estado nutricional y la severidad, ¿ya? Aquí, ahí lo leen con calma. Lo que quiero que vean, y lo vamos a ver en práctica con los grupos de hoy, es de que van a evaluar la pérdida de peso que tiene su paciente, ¿ya? Por ejemplo, acá tienen varios ítems. Siempre tienen que buscar el peor escenario del paciente. Quiero decir, perdió más del 5% del peso, pero, ejemplo, tiene un IMC de, vamos a ponerle, 17, ¿ya? Entonces, lo peor sería el IMC. Entonces, es una desnutrición grave, por ejemplo, ¿no? Y esa es la severidad según la patología de fondo. Ahora, un puntaje mayor o igual a 3, ¿ya? Sumando todo, me da que este paciente está en riesgo de desnutrición. ¿Qué más tienen que saber? Si este test, el NRS 2002, lo utilizo en alguien mayor de 70 años, solo el hecho de tener 70 a más le suma un punto, ¿ya? O sea que si por acá me da 2 puntos y tiene 70 años, ya son 3, o sea, tiene riesgo, ¿ya? Si tiene riesgo, vamos a ir a la parte del diagnóstico, ¿ok? Ahora vamos a responder las preguntas. Ya. ¿Cuál es una herramienta válida para el hospitalizado? Ya ustedes lo ven. Ya lo leen. 20 puntos. Muy bien. Si fueron esas 5 personas que marcaron acá, es esta, ¿ya? Es NRS 2002. No se preocupen. La cosa es que marquen eso el día de su examen, pues, ¿ya? Marquen ese el día del examen. Bien. Entonces vamos a hablar ahorita del diagnóstico. Ya hemos hablado de ya cuando sé que está en riesgo, pero ahora, ¿cómo yo diagnostico y cómo evalúo? Lo primero es su historia clínica, ¿sí? En SEMIO yo sé que le enseñaron un montón de cosas, pero aquí vamos a tener que aprender el antecedente y la historia nutricional de tu paciente, ¿ya? ¿Cuáles son los hábitos que tiene? Si ha habido pérdida involuntaria de peso, cómo está comiendo, está constipado, tiene diarrea, cuántas cámaras, ¿no? ¿Qué tanto actividad física realiza? ¿Toma algún suplemento? ¿No toma? ¿Alguna medicación? Por ejemplo, por ahí ustedes se acordarán de su clase de diabetes, que su paciente, ejemplo, se toma metformina. ¿La metformina causa déficit de B12? Muy bien, entonces ya es también interesante saber la historia del paciente, porque pueden ustedes deducir que le puede estar faltando, ¿ya? O que el paciente es vegetariano también, pues, se me ocurre, ¿no? Entonces todo eso es importante. El examen físico, ya, bueno, ustedes ya saben, ¿no? Piel, piel, elástica, ¿no? Ya, eso, el examen físico. Tienen que evaluar también aquí el peso, ¿ya? Somos sinceros, ¿quién ha pesado a su paciente cuando les dejaban su historia clínica? Nadie, ¿no es cierto? Ya, somos sinceros, no mandan el peso, ¿ya? Nadie lo pesaba, pero es importante el peso porque es un valor que nos va a decir cómo es el estado nutricional global de tu paciente, ¿ya? Si está bajo peso. Y acá les he puesto la formulita del cambio de peso involuntario, ¿ya? ¿Cómo es que se calcula? Vamos a poner un ejemplo, que mi peso actual, no sé, pues, que yo pese siempre 70 kilos y ahora peso 50. ¿Ya? Yo solo reemplazo todo eso en esta fórmula y me sale un porcentaje de cambio de peso involuntario. Que eso es importante porque nos llama la atención cuando ya comienza a variar más del 5%, de 5% para arriba, ¿ya? Acá les he puesto otro punto importante, el índice de masa corporal, que en realidad ahora ya ha perdido un poquito de validez, ¿sí? Pero por lo menos el índice de masa corporal también en un paciente hospitalizado nos da la idea de un estado nutricional global, ¿ya? En este caso, acá les he puesto la fórmula, porque cada vez que les pregunto, no sé qué pasa, ¿ya? Entonces acá les he puesto qué significa si te sale 25 sobrepeso, ¿ya? O sea, para que ustedes saquen de ahí de conciencia el índice de masa corporal, ¿ya? Otro punto importante es el perímetro del brazo. Entonces vamos a tomar el punto medio, ¿ya? Entre el acromio y el olecranon, el punto medio, y por ahí pasa la cinta, ¿ya? Y voy a medir el perímetro del brazo. Este me permite también saber el estado nutricional global del paciente. Hay unas que tienen un bracito, otro brazo, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos unas tablas que se dicen las tablas de Fries-Ancho, en donde salen medidas antropométricas que me permiten saber los percentiles en donde un paciente se encuentra dentro de lo normal. Lo normal es que está entre el percentil 10 y el 90, ¿ya?
¿ya? El pliegue tricipital también igualito, en este mismo punto hago una proyección hacia la parte posterior y con el plicómetro mido ese pliegue tricipital. Yo sé que algunas personas lo tienen un poquito incrementado, pero lo normal es que se encuentren entre el percentil 10 y el 90. Y la dinamometría, ¿ya? Donde se evalúa la fuerza en la manito, y eso nos permite evaluar cómo está esa masa muscular. ¿Ya? Un valor bajo es por debajo del 75%. Eso no les voy a pedir que calcule, pero al menos sepan que sirve para medir masa muscular, ¿ya? Masa muscular. Luego vamos a tener también pruebas de laboratorio. Y la típica que ustedes dicen, ay, albúmina, no sé por qué les gusta tanto la albúmina, pero bueno, la albúmina. Ya, ¿cuándo puede estar incrementado? Cuando, no sé, el paciente está deshidratado. O sea, hay mucha variación y su tiempo de vida media es muy amplio, son 20 días, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál sería uno bueno que tú le pidas tracirretina, prealbúmina o retinol, ¿no? Que tienen, miren, su tiempo de vida media es corto, pero a ver, busquen en el laboratorio, ¿no? En el hospital donde están rotando ahorita, busquen si en su hojita existe eso, no hay, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, pero por lo menos para que tengan en cuenta. Algo que a veces nosotros vemos esos son los linfocitos. Lo que tiene linfopenia, ay no, entonces debe estar desnutrido, ¿no? Pero mira, los linfocitos también varían por múltiples causas, ¿ya? Entonces, pueden ahí pensarlo, por ejemplo, con prealbúmina. Prealbúmina es un buen marcador, ¿no? 2 días, ¿ya? Para que sepan que existen parámetros de laboratorio y que usualmente se piden en estudios. O sea, vamos a suponer, ejemplo, te financian tu tesis. En tu tesis puedes medir eso, solo digo, ¿no? Entonces, para que puedan ver su realidad. Ahora, ¿cómo vas a hacer el diagnóstico de desnutrición? Tamizaste a tu paciente. Ya hiciste, ahora vamos a hacer el diagnóstico, pero tenemos que cumplir un criterio fenotípico y un criterio etiológico. Para cumplir los criterios fenotípicos, o qué es un criterio fenotípico, es saber si tu paciente tuvo una pérdida de peso involuntaria, si tiene un índice de masa corporal bajo o ha reducido su masa muscular. Entonces tiene que escoger uno, ¿ya? Si cumple uno de estos, ya tiene un criterio fenotípico. Entonces, y tiene que cumplir adicionalmente un criterio etiológico, que quiere decir si ha disminuido la ingesta o tiene mala absorción de algún nutriente, o si tiene alguna enfermedad aguda o inflamación aguda o crónica, ¿ya? Si cumple un criterio fenotípico y un criterio etiológico, tiene el diagnóstico de desnutrición, ¿ya? Entonces, la desnutrición, así como, por ejemplo, hay Rosita, José, ¿no? Y ahí se apellidan distintos, igualito. Acá tenemos que poner un apellido diferente, ¿no? O sea, ya está desnutrido, pero ¿es moderado o severo? Y en este caso también hay que escoger el peor escenario, ¿ya? En los peores escenarios que tiene tu paciente con los datos que tú tengas para decir si es una desnutrición moderada o severa, ¿ya? En este caso a veces, ¿cómo les puedo decir? El punto que nos define moderado o severo, en algunos casos puede ser la circunferencia muscular braquial o el área muscular braquial o la dinamometría, ¿ya? Pero yo creo que con el porcentaje de baja de peso y el índice de masa corporal bajo, nos puede definir si hay una desnutrición moderada o severa. Ahora, existen algunos criterios que se llaman los criterios GLIM, ¿ya? Los criterios GLIM son 5, igualito vimos que son fenotípicos y etiológicos. Pero para poder dar aquí el diagnóstico y sobre todo esto, y ya vimos que vemos la circunferencia muscular del brazo o vemos la dinamometría, ¿ya? Tenemos que evaluar cómo está la masa muscular. Y acá, o sea, nosotros siempre nos vamos a las medidas antropométricas porque es buenamente lo que tenemos. Si yo pudiera medir el porcentaje de músculo, por ejemplo, le haría una ecografía a nivel del cuádriceps, ¿no? Del recto anterior del cuádriceps, y me dice cuánto músculo tiene, pero ¿con qué facilidad podemos tener una ecografía en una sala de hospitalización? Casi no se puede. Una tomografía para medir a nivel lumbar. No hay, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué les digo? El DEXA. O sea, de todas estas 4 opciones es muy poco probable que ustedes lo encuentren. Pero si no tienen ninguna de estas opciones, ¿ya? Si no tienen la bioimpedancia, no tienen DEXA, no tienen tomografía, no tienen ecografía, tienen para medir, tienen para hacer el examen físico y aunque sea medir la circunferencia de brazo, ¿ya? Entonces, si con todo esto vemos que esta paciente tiene una disminución de la masa muscular y cumple con los criterios, ¿no? Decimos, ¿sabes que este paciente tiene malnutrición? ¿No? Como ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Con los puntajes. Entonces, esos son los criterios clínicos que se unieron en múltiples sociedades y sacaron este criterio para poder uniformizar el diagnóstico de malnutrición. ¿Hasta ahí bien? ¿Y se cansaron? ¿No? ¿Y se durmieron? A ver, vamos
Entonces, vamos a ver los requerimientos nutricionales, ¿ya? Esto, la doctora Juan estaría orgullosa de ustedes, así de verdad, de verdad. ¿Cómo se va a calcular el gasto energético? ¿Ya? Pues no sé si ustedes se acuerdan que les enseñaron la fórmula de Harry de Kennedy. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿La hicieron? Ya está bien. Entonces, acá vamos a hablar un poquito sobre el gasto energético basal, el gasto energético en reposo. Usualmente ustedes utilizaban esas fórmulas, pero para que ustedes sepan, el gasto energético basal es lo que tú necesitas de energía para que funcione tu intestino, lata tu corazón, funcione tu cerebro, ¿ya? Y si le sumamos la termogénesis inducida por los alimentos, que es la energía que tú produces, o sea, que se gasta para la degradación de tus alimentos, se genera el gasto energético en reposo. O sea, gasto energético en reposo es igual a gasto energético basal más la termogénesis inducida por los alimentos. Y a eso yo tengo que ver en un factor de actividad física. En ese cuadrito blanco les he puesto las patologías que ustedes pueden encontrar. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven ahí, hay factores de estrés. Estos factores de estrés pueden variar y miren, no hay ni siquiera para todas las patologías, ¿ah? Y yo le puedo sumar, por ejemplo, acá vemos este rango que es de 1.1 a 1.3 para cáncer. ¿Yo cuánto le puedo multiplicar por un factor de estrés? No puede ser, me ocurre a mí 1.2, a alguien de aquí del público 1.1 y a otra persona 1.3 y me sale distinto el cálculo. Entonces tenemos que uniformizar el cálculo para que todos salgamos el mismo idioma, ¿ya? Y para esto existe el método factorial, que quiere decir que yo voy a poner un valor acá. Entonces, por ejemplo, para solo calcular el gasto energético basal, yo multiplico tu peso por 20 kilocalorías. Si yo quiero calcular el gasto energético total del paciente, es entre 25 a 30 kilocalorías por kilo de peso. Y cuando yo calculo, por ejemplo, por 25 o por 30, lo que estoy haciendo es calcular la energía que ese paciente requiere, al menos para que no siga bajando de peso. ¿Ya? Para que no siga bajando de peso y se detenga eso. Y cuando, por ejemplo, tu paciente pasó el proceso agudo de enfermedad, yo puedo hacer un cálculo por 35 kilocalorías por kilo de peso. ¿Para qué? Para que se vaya bien de la hospitalización, ¿ya? Bien cortito. Entonces, para eso tenemos que hacer el cálculo o el requerimiento de macronutrientes, que ya sabes que son tres principales: carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿ya? En carbohidratos, un aprox 50-60%, 20-35% en lípidos, 15 proteínas aprox, pero los requerimientos van a variar según la patología y según las personas. Vamos a suponer que en este salón tenemos un físico-culturista. Obviamente su requerimiento va a ser mayor que el mío, ¿no es cierto? ¿No? O si tenemos, por ejemplo, sí hay, ¿no? Sí hay, creo que sí hay. Sí hay. Ajá, entonces su requerimiento es diferente, pues. O sea, imagínate, yo no vengo acá y camina de la puerta acá, tal, pero no, esa persona viene, carga peso, es un montón. Entonces, el requerimiento de energía, de proteínas es distinto, ¿ya? Y, por ejemplo, con niños, si ustedes tienen sobrinitos, que en el colegio, miren, en el recreo cuánto gastan de energía y nosotros qué hacemos. O sea, y yo sé que han subido por el ascensor. Soy así por la escalera, ¿sí? Entonces es diferente. Ahora, tenemos que hacer el cálculo de las proteínas en tu requerimiento, ¿ya? Entonces vamos a ver las pérdidas nitrogenadas. ¿Se acordarán ahí de la doctora proteínas? ¿Ya? Estas van a estar incrementadas en un proceso de enfermedad por el hipercatabolismo, van a haber un incremento en pérdidas, que ya lo vimos. Usualmente, nosotros que estamos aquí, el 70 al 80% del nitrógeno lo perdemos por orina, 10 a 20 por deposición y el 5% es insensible por piel, por cabello, por las uñas, ¿ya? Entonces, qué importante es aprender sobre el catabolismo en pacientes que están en un proceso de enfermedad. ¿Por qué? Porque tenemos un índice catabólico de Bernstein, como quieran decirle. En este caso va a haber un hipercatabolismo y lo medimos por el nitrógeno ureico urinario, que se mide en gramos en 24 horas. Si ustedes tienen menos de 5, lo pueden pedir así, si ese sí lo buscan, lo encuentran, ¿eh? Creo que está 30 soles, hasta en ROE, ¿ya? Que es más caro, ¿ya? Está ausente cuando es menos de 5, ¿ya? Pero si ustedes ese valor les sale más de 5, miren, leve, moderado, severo, ¿ya? Esto le va a servir para poder calcular un balance nitrogenado. Entonces vamos a hacer clase de matemática básica, ¿ya? El balance nitrogenado es igual a lo que ingiero menos lo que excreto. Entonces, cuando yo hago el cálculo, pongo balance nitrogenado es igual a lo que ingiero menos lo que excreto. O sea, lo que excreto es el nitrógeno ureico, ¿ok? Más 4 si es que es nutrición enteral, más 2
¿ya? Entonces yo solo despejo la variable, chicos, nada más despejo y veo cuánto de nitrógeno requiere mi paciente ingerir. ¿Para qué? Para que este balance nitrogenado, por ejemplo, sea 0. ¿Ya? Entonces solo lo despejo y me dice cuántos gramos de nitrógeno tiene que ingerir. Y con esta solo tienen que reemplazar. 1 gramo de nitrógeno son 6.25 gramos de proteína. Entonces, dependiendo cuántos gramos de nitrógeno les toque a ustedes reponer, calculan cuántos gramos de proteína requiere el paciente. Regla de 3. ¿Sí? Sí, ya está. Muy bien. Entonces, la vamos a ver hacer. Muy bien. ¿Ya? Entonces, primero hacen el cálculo de las kilocalorías, eso que les dije de 25 a 30 por kilo de peso. Hacen el cálculo del balance nitrogenado. Con eso saben cuántos gramos de proteínas requiere el paciente. Y de ahí, y se quedaron ahí plantados porque no saben qué hacer con los lípidos ni con los carbohidratos. Pero bueno, con los lípidos, ¿qué hacemos? El 20 al 25% de todo el requerimiento, de todo el punto 1 que ustedes calcularon, ¿ya? Vamos a ponerle 20%, va a ser lípidos. Entonces yo tengo cuánto porcentaje de kilocalorías me sale por lípidos, cuántos de proteínas, me sale cuánto tengo kilocalorías restantes por hidratos de carbono. Es solo hacer una suma y resta, multiplicación y división. Es solo clase de matemáticas, ¿ya? Acuérdense, solo para que, a ver, esperemos que la doctora Jorge escuche esto, pero ¿cuántas kilocalorías me aporta 1 gramo de lípidos? Muy bien. ¿Carbohidratos? ¿Proteínas? Ya está bien, ya probaron, ya. Fernando, no llores, Fernando. No llores, no. Ya. Entonces, ahora vamos a intervenir a tu paciente, ¿ya? Para que se pueda ir a su clase de tesis. Ahora, cuando hablamos de terapia nutricional, vamos a tener 2 partes, ¿ya? La terapia médica nutricional en general es lo que tú le vas a decir al paciente, lo que tiene que comer, cómo tiene que comer, y aparte que tú le puedas indicar nutrición enteral o parenteral. Pero cuando yo hablo netamente del soporte nutricional, hablo de la nutrición enteral y parenteral, ¿ya? Entonces, ¿cómo escojo yo cómo va a comer mi paciente? ¿Qué le voy a dar? ¿Nutrición enteral, nutrición parenteral? ¿Ya? Primero tengo que saber si este paciente tiene o no tiene indicación de terapia nutricional, ¿ya? Si tiene indicación, sí. La siguiente pregunta es, tengo que pensar, ¿este paciente tiene algún problema a nivel gastrointestinal? ¿Funciona bien su intestino? Ya, si la respuesta es sí, me pregunta ahora, ¿pero come insuficiente o puede comer? Bueno, si no es que come insuficiente, le doy algo oral asistido. Quiere decir que alguien le tiene que dar de comer, ¿no? Ahí bonito. ¿Ya? O darle adicional un suplemento. Ya, le damos un enxuto. Ya está, al abuelito. Ya, su enxuto. Ya. Pero ¿qué pasa si tiene ingesta oral insuficiente? A pesar de eso no ingiere. ¿Qué hacemos? Pensamos en nutrición enteral. ¿Ya? Y ahí la pregunta viene, 6, o sea, el punto de corte 6, ¿va a estar más de 6 semanas o menos de 6 semanas con esta nutrición enteral? Si la respuesta es por más de 6 semanas, tenemos que pensar en algo un poquito más definitivo. Una gastrostomía, una yeyonostomía. No llores, Fernando, no llores. Pero imaginemos que no, que se vaya de acá una semana, ya pues vale una sonda nasogástrica, una naso enteral, naso yeyunal. Pero ¿de qué va a depender si es que tiene riesgo o no tiene riesgo de broncoaspiración? Si somos tú y yo hospitalizados más o menos 6 semanas, fácil una sonda nasogástrica, ¿no? Pero imaginemos que son abuelitos con trastorno de conciencia, ¿qué escogerían ustedes? Naso enteral, ¿no es cierto? Porque no se regurgita y no se por neumonía aspirativa, ya, o sea, se da por otra cosa. Ahora, y si tu paciente no tiene una buena función gastrointestinal, ya, o sea, ya nada que ver con su tubo digestivo, ya vamos a suponer que tiene una fístula de alto gasto y todo, vamos a ir con parenteral, y acá también el punto de corte es 7. Si tiene más de 7 días, o se va a requerir si tiene alto requerimiento, vamos con una parenteral central, y si no, con parenteral periférica, ¿ya? Pero estos son muy pocos casos, ¿ya? Muy pocos casos, porque hay un mantra en la nutrición hospitalaria, que es que mientras que funcione tu intestino tienes que usarlo, ¿ya? Entonces, no sé si ustedes han visto historias clínicas, si les ha parecido paciente con dieta líquida. Dieta líquida amplia, ya. Esas son todas las posibilidades que hay para jugar, ¿ya? Común es el que nosotros tenemos, dieta completa, ¿no? Ya. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta para poder indicarla? Bueno, estos 5 pasos, pero ¿qué enfermedad tiene de base? ¿Cuál es el estado clínico? ¿Y qué también toleran los alimentos? ¿Ya? Entonces, solo por la consistencia es líquida, papilla licuada, blanda normal. Cuando es líquida o papilla, o sea, es muy poca la cantidad de calorías que tú le puedes dar a tu paciente, ¿ya? Por la digestibilidad, acá tienes que si va con fibra, sin fibra,
Si vienen con el tendoncito del pollo, sin el tendoncito, ya. Acá es clase de cocina. ¿Ya? Por el aporte nutritivo, yo sé que ustedes han visto por ahí hiposódico para los pacientes con hipertensión. No, se están durmiendo. Despierta, te recuperamos. Ya está. Hiposódicos son menos de 2 a 4 gramos de sodio al día. Hipoglúcidos son 150 gramos al día. ¿Ya? Y donde para el paciente que vive con diabetes, vamos hipoglúcido, ¿no? Sin carbohidratos refinados, bajo en fructosa, hipograso, sin gluten. ¿Ya? Tienes, por el aporte nutritivo yo tengo que poner hipoproteico, hiperproteico, normosódico, no sé, se me ocurre, ¿ya? O sea, tienen todas esas variables para jugar, pero siempre que ustedes pongan, por ejemplo, hiperproteico, ¿cuánta cantidad de proteína le están dando por kilo de peso? Para ponerles un ejemplo. Si es fraccionado, si va cada 6 horas, en 24 horas, en cuántas tomas, cuánto volumen, todo eso tienen que siempre indicar. O sea, así como ponen, vamos a poner un ejemplo, paracetamol, 500 miligramos, una tableta vía oral, ¿no? Cada 8 horas, ¿ya? ¿Se me ocurre? Igualito tienen que ustedes indicar el régimen nutricional, ¿ya? Y aquí está el mantra, que todos les vamos a repetir. Mientras funcione el intestino, utilízalo. Por favor, repitan. Mientras funcione el intestino, utilízalo, ¿ya? Entonces, acá vamos a tener fórmulas completas. Miren, ustedes han visto esta, ¿no? Glucerna, yuya. ¿Qué significa que sea completa? Tiene carbohidratos, lípidos, proteínas. ¿Ya? Y vienen especiales, o sea, modificados, por ejemplo, para que la absorción sea un poquito más lenta y esa glucosa no eleve tanto, ¿ya? Pero viene carbohidratos, lípidos y proteínas, esas fórmulas completas como suplemento oral, ¿ya? Cuando les das esto, por ejemplo, imaginemos, a mí me pasa que vienen a la consulta, vienen con diabetes y tienen un peso exorbitante, es que doctora, yo no tomo mi glucerna para controlar mi glucosa, ¿no? Pero le estoy dando más cantidad de calorías, ese paciente ya está bien, no le sube tanto la glucosa cuando lo toma, pero va a seguir ganando peso, ¿ya? Entonces tiene indicaciones, ¿ya? Y el soporte nutricional, esto también, espérense porque esta es pregunta de examen, ¿ya? No. El soporte nutricional se indica cuando no alcanza el 70% del requerimiento o tiene un déficit de 500 kilocalorías, ¿ya? 500 kilocalorías. Y acá les he puesto la nutrición enteral para que vean las rutas de administración, ¿ya? Cuando es nasogástrica, nasoyeyunal, es de corta duración, menos de 6 semanas. ¿Ya? Y acá les he puesto cuál es el método de inserción. Eso está bien bonito, que ha salido un artículo del New England de ahora, miren, de abril nomás, ¿ya? De este año. Entonces tienen para ver dónde pueden ingresar. Por ejemplo, si tienen una gastrostomía, ¿no? La pueden hacer endoscópica, por radiología, por cirugía, ¿no? Ese es para un tiempo prolongado. Acuérdate, las ondas menos de 6 semanas, nasogástrica, orogástrica. Y cuando ya es por más tiempo, tienes gastrostomía, ienostomía, o sea, tienes otras formas de poder llegar a ese tubo digestivo, porque mientras que funcione, tienes que utilizarlo, ¿ya? Entonces, cuando ya el paciente va a ir con su sondita, ¿no? O con su gastrostomía, tengo que elegir qué fórmula enteral le voy a dar, ¿ya? Y acá tengo que pensar si es que ese paciente tiene algún problema con la función intestinal, si esa está comprometida o no. Vamos a ponernos en el caso acá a la derecha, ¿ya? O sea, sí, el paciente va a estar en ayuno prolongado y tiene la función intestinal comprometida, ¿ya? No tiene la función intestinal comprometida, perdón. La siguiente pregunta es, ¿tiene alguna enfermedad especial? Si la respuesta es no, vamos a ir con una fórmula polimérica. Pero si la respuesta es sí, vamos a ir con una fórmula especial. ¿Qué significa una fórmula polimérica? Que las proteínas van a estar van a recibir proteínas. Acá cuando es oligomérica ya recibe péptidos en algunos casos, ¿ya? Pero acá la proteína está mucho más en una estructura un poquito más compleja, ¿ya? A eso voy. Y cuando es especial, por ejemplo, quiere decir, como vimos anteriormente, si vive con diabetes, vamos a ir con una fórmula polimérica, pero que va a ser especial, por ejemplo, su glucemia, ¿ya? Luego también, ¿qué pasa si este paciente tiene la función intestinal comprometida? ¿No? Vamos de repente por una ienostomía y ya tengo que pensar que a esa altura como que ya los péptidos, ya tiene que llegar casi en péptidos todo, ¿no? Entonces voy a pensar en una fórmula oligomérica. Y ahí tengo que pensar si el paciente está hipermetabólico, si es que la fórmula es hiperproteica o normoproteica, ¿ya? Dependiendo en qué situación se encuentra. Entonces, supongamos que me ponen una gastrostomía angiogénica, ¿ya? No tengo diabetes, ¿qué me van a dar? ¿Qué fórmula me dan?
me van a dar una fórmula enteral. ¿Qué fórmula me dan? No tengo diabetes, no tengo ninguna enfermedad. Ya, polimérica. Ya, vamos a poner que el doctor Dieguito tiene diabetes. ¿Qué le dan? Y tiene función intestinal normal. No proteica, ya, pero ¿qué le dan? Polimérica, oligomérica, especial, ya. Entonces le dan su glucemia, ya. Ahora, acá les he puesto, miren, poliméricas, proteínas intactas, viene con carbohidratos, aceites, vitaminas, ya. Acá tenemos las oligoméricas, en donde vienen ya las proteínas hidrolizadas, son aminoácidos, ya. No hay mucha fibra, pero hay, o sea, eso le podemos darle, pero pasamos por sus aminas, ¿ya? Y las especiales, acá tienes glucerna y todo. E incluso, mira, les he puesto algunas opciones, porque usualmente las fórmulas vienen, 1 mililitro tiene 1 kilocaloría, ¿ya? Pero vamos a suponer que el doctor Dieguito tiene falla cardíaca, ¿ya? Entonces no le pueden poner tanto volumen, lo matan, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué van a hacer? Le van a dar una fórmula que viene hiperproteica, sí, pero es hipercalórica y en menos volumen. O sea, por ejemplo, estas fórmulas de aquí tienen por 1 mililitro, les ofrece hasta 1.5 kilocalorías o 2 kilocalorías por mililitro. Entonces le dan menos volumen, pero le dan las calorías que requieren. ¿Entiendes? O sea, tienen ahí para jugar, es clase de cocina. ¿Ya? Ahora, ¿la parenteral para qué? Para quien no puede utilizar el tubo digestivo o no logre metas nutricionales por vía enteral. Ahora vamos con la pregunta 3. Y hable mucho. ¿Cuál de las siguientes situaciones justifica inicio de soporte nutricional? O sea, pero de repente ya no le pones algo a nivel gástrico, sino de repente hasta ahí ayuda. A ver, aquí, bueno, para estas dos personas que marcaron esto, ya saben la respuesta es esta. ¿Ya? Entonces, acuérdense, es menos del 70% o 500 kilocalorías. Ya, vamos, ustedes pueden. Ya. Ya está, ya. Ya está usted, 20, ¿sabes? Creo que les da mucho tiempo. Mucho tiempo el cerdo. Pero bueno. Confío en que lo van a hacer muy rápido. ¿La polimérica para quién es? No tiene alteraciones digestivas ni metabólicas. Oligomérica, de repente tiene mala absorción, ¿no? Y la especial para patologías específicas, ¿ya? A ver, muy bien, Rocío, primer puesto. Mariana, 12 ganó, ya, es un éxito. Entonces vamos a las conclusiones ya para que se vayan a su otra clase. Entonces acuérdense que el proceso de manejo nutricional tiene 4 etapas, que esa es otra pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, acuérdense que es 1, 2, 3, 4, y si me quedo en el 4, que es monitorizar al paciente, puedo volver a retamizarlo, ¿ya? No lo dejen ser, por favor. ¿Ya? El tamizaje nutricional, las primeras 24 horas. El balance nitrogenado, eso es importante. En etapas agudas, eso no se los dije, pero el balance nitrogenado, o sea, nosotros quisiéramos darle todas las proteínas para que nunca pierda músculo el paciente. Pero en las fases agudas de la enfermedad tiene que ser lo menos negativo posible. Si ustedes le sacan el cálculo y ese paciente, ejemplo, tiene menos 10, ¿ya? Le ponen pues un balance menos 5, pues, o sea, de hecho lo van a ir volviendo de a pocos más positivo, ¿no? Cada vez que ustedes vayan reevaluando a su paciente. Y si quieren que mejore, bueno, lo menos negativo posible o llevarlo a algo neutro, ¿ya?
Ya cuando pase el proceso agudo, si quieren ya le ponen +2 ya de balance, ¿ya? Otra cosa importante, yo creo que esta puede ser pregunta, ¿eh? ¿Cuándo se inicia el soporte nutricional? Cuando no alcanza el 70%, tiene un déficit de 500 kilocalorías. Y la nutrición parenteral, si es que no alcanza su requerimiento por vía oral y no puedes utilizar el tubo digestivo. ¿Ya? Listo, ¿se alcanzó o no se alcanzó? Ya pues, gracias chicos. Ya que me ¿Por qué le están sacando un no tenemos el celular ahí? Sí, revisa. Su requerimiento es bárbaro.